Vamos a leer este libro de Daniel Goleman. Bueno, continuamos, ya estamos en el día 14, ¿ya? Hola, hola, bienvenidos Luis, Gonzalo, Domi, buenos días, buenos días. Herbert, muy buenos días, Walter, buenos días, Josué, Lisi, buenos días. Bien, muy buenos días, mi nombre es Verónica Zapana, soy facilitadora en biodescodificador, ¿ya? O biodescodificación también, ¿ya? ¿No? ¿Qué tal? Gracias, gracias, gracias. Hoy vamos a continuar con la lectura de este libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman. Bien, ya estamos leyendo ya hoy día 14, ya día 14. Estamos leyendo de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Bien. Gracias, gracias, Jason, buenos días. Bien, vamos a continuar, nos quedamos la anatomía del enfado. Qué bonito. Ya la anatomía del enfado. Supongamos que otro conductor se nos acerca peligrosamente, ¿ya? Mientras estamos circulando por la autopista. Aunque nuestro primer pensamiento reflejo sea, por ejemplo, maldito hijo de puta, dice. Ya, así lo dice el libro. Ya, lo que realmente resulta decisivo para el desarrollo de la rabia es que ese pensamiento vaya seguido de otros pensamientos, ya, de irritación y venganza. Como, por ejemplo, permitírselo. A ver, me está pasando a otro lado. Como, por ejemplo, ese cabrón podría haber chocado, ¿no? Podría haber chocado conmigo, dicen, signo de admiración. Otro, no puedo permitírselo. Ya, todo lo que piensas, bueno, cuando ya dice, en tal caso, nuestros nudillos palidecen mientras las manos aprietan firmemente el volante. Una especie de sustitución del hecho de estar, dice, de estrangular al otro conductor. O sea, se te hierve pues, la sangre ahí, ¿no? Y comenzamos a temblar mientras resbalan. Estoy acá, un ratito me estoy pasando. Ya, de estrangular al otro conductor. El cuerpo se predispone para la lucha, ¿no? Por eso les digo, hierve la sangre. O sea, todo se viene, ¿no? La sangre bombea, o sea, el corazón empieza a bombear hacia las manos, ¿no? Hacia el rostro, a sus brazos. Por eso que empiezan a empuñar, ¿no? El volante, como dice. Tienes pues mucha ira ahí, ¿ya? O sea, la sangre toca, empieza a subir con más fuerza ahí. Entonces dice, no, nos quedamos acá. Dice, el cuerpo se predispone para la lucha, dice, no para la huida, o sea, para enfrentar, ¿ya? Es cuando te llenas de ira, pues por eso las palabras se te salen y todo, y, no, quizás insultar también, ¿no? Y comenzamos, dice, no, no para la huida, dice, ¿no? Y comenzamos a temblar mientras resbalan por nuestra frente gotas de sudor. El corazón late con fuerza y tensamos todos los músculos del rostro. Es como si, ¿no? Es como si hiciéramos, ya, es como quisiéramos asesinarle, o sea, todo lo que viene, ¿no? Entonces es cuando oímos el claxon del perdón, del coche que nos sigue y nos damos cuenta de que después de haber evitado por los pelos, dice, ¿no? Después de haber evitado por los pelos la colisión, hemos aminorado la marcha inadvertidamente y estamos a punto de explotar y proyectar toda nuestra rabia sobre ese otro conductor, ¿ves? O sea, todo lo que pasa, ¿no? Ya, vamos a ver qué más nos dice. Esta es la sustancia misma de la hipertensión. Es que cuando es hipertensión empieza, ¿no? Es como latir el corazón, ¿no? Más rápido, ¿ya? De la conducción imprudente y hasta muchos accidentes de automóvil.
Dice, comparemos ahora esta secuencia del desarrollo de la rabia. Recuerdan que el título es la anatomía del enojo, o sea, cómo funciona, ¿no? Tu cuerpo. ¿Ya? Entonces decía, comprendemos hasta ahora la secuencia del desarrollo de la rabia con otra línea de pensamiento, más amable, vamos a ver, hacia el conductor que haya visto a que tenga una buena razón, hacia el conductor que se haya interpuesto en nuestro camino, vamos a ver. Es muy posible que no me haya visto o que tenga una buena razón para conducir de ese modo. Solo pensamiento. Probablemente una urgencia médica. Esta posibilidad atempera, ¿no?, nuestro enfado con la compasión. O sea, tú ya dices, ¿no?, de que quizás tiene pues algo urgente, ¿no? Como en este caso la salud, ¿ya? Al menos, o sea, entramos en compasión, pues, ¿no? O al menos con cierta apertura mental que permite detener la escala de la rabia. O sea, cuando entras a razonar, ¿no?, pensar quizás sea esto o por esto, ¿no? Ya no entras en hacer juicio, entonces ya está trabajando el neocórtex, ¿ya? Entonces ahí dice, pues, o sea, ya razona, como decir, ¿no? Y baja la tensión de la ira. No es como el primer caso, ¿no? Se sentía muy perseguido, muy ¿no? Y el productor dice, pues maldito hijo tal, ¿no? Que realmente dice, ¿no? Todos los pensamientos negativos que vienen, ¿no? Ya. Entonces vamos acá. ¿Dónde nos hemos quedado? Ya, esta posibilidad de atemperar nuestro enfado de compasión, al menos con cierta temperatura mental, le permite escalar la rabia. Ok, aquí nos hemos quedado. El problema estriba, como nos acuerda el desafío de Aristóteles en tener el grado de enfado apropiado, ya que con demasiada frecuencia la rabia escapa a nuestro control, se escapan a nuestro control. Benjamin Franklin expresó muy acertadamente este punto cuando dijo, siempre hay razones para estar enfadados, pero esta rara vez son buenas. Existen, claro está, diferentes tipos de enfado. Es muy probable que la amígdala sea el principal asiento del súbito chispazo de ira que experimentamos hacia el conductor, cuya falta de atención ha puesto en peligro nuestra seguridad. Pero en el otro extremo del circuito emocional, el neocórtex dice, ¿no? Tiende a fomentar el tipo de enfado más calculados, como la venganza fría o las relaciones que suscitan la infidelidad y la injusticia. ¿Mm? Estos enfados premeditados suelen ser aquellos a que los que Franklin se refería cuando decía esconden una buena razón. O por lo menos así que no los parece, como afirma, dice. El enfado parece ser el estado de ánimo más persistente y difícil de controlar. De hecho, el enfado es es la más seductora de tus emociones negativas porque el monólogo interno ¿no?, que lo alienta proporciona argumentos convincentes para justificar el hecho de poder descargarlo sobre alguien. A diferencia de lo que ocurre en el caso de la melancolía. Es una emoción, ¿no? Donde, bueno, de tristeza, ya, ¿no? Melancolía. El enfado resulta energizante o incluso euforizante. Es muy posible que es muy posible que su poder
ya que poder persuasivo y seductor explique el motivo por el cual ciertos puntos de vista sobre el enfado se hallan tan ¿no? difundidos. La gente, por ejemplo, suele pensar que la ira es y dice ingobernable, o sea, que no podemos dominarla, ¿no? Ingobernable. Y que en todo caso no debiera ser controlada o que una descarga catártica ya puede ser sumamente liberadora. ¿Mm? El punto de vista opuesto, que quizá constituya una reacción ante el desarrollado, ¿no? Desolador panorama que nos brindan las actitudes recién mencionadas, sostiene, por el contrario, que el enfado puede ser totalmente evitado, pero una lectura atenta de los descubrimientos realizados por la investigación de Tise nos sugiere que el tipo de actitudes habituales hacia el enfado no solo están equivocadas, sino que son francas supersticiones. Sin embargo, la cadena de pensamientos hostiles ¿no? que alimenta el enfado nos proporciona una posible clave para poner en práctica uno de los métodos más eficaces de calmarlo. En primer lugar, debemos tratar de socavar las convicciones que alimentan el enfado. ¿Cuántas más, o sea, cuántas más vueltas debemos a los motivos, o sea, demos a los motivos que nos llevan al enojo, más buenas razones y más justificaciones, ¿no? Encontraremos para seguir enfadados. Los pensamientos obsesivos son la leña que alimenta el fuego de la ira. Un fuego que solo podrá extinguirse contemplando las cosas desde un punto de vista diferente. Como él ha puesto el manifiesto de ¿no? la investigación realizada por Thyssen, uno de los remedios más poderosos para acabar con el enfado consiste en volver a encuadrar la situación en un marco más positivo. ¿Mm? ¿A qué nos lleva, no? El enfado. Cuando te molestas, ¿no? Cuando te molesta, te irrita una situación, ¿no? En la que estás tú ahí y los pensamientos, ¿no? Si tú dejas llevar una tras otra esos pensamientos negativos, pues podrías hacer cosas quizás de las cuales que más adelante te puedes arrepentir, ¿no? Y podrían tener consecuencias también, o sea, no bonitas, sino desagradables, ¿no? Entonces, aquí uno tiene que, pues, pensar en pensamientos positivos, ¿no? Podría ser por esto, quizá por esto, no sabemos. O sea, la verdad es que no podemos decir que esta persona o esto, ¿no? Esta situación, o sea, que lo está haciendo por maldad, ¿no? No como este otro conductor. No es que no lo está haciendo adrede. Quizá haya, sí. No digo que no, sí hay, ¿no? Que les gusta a veces en el volante, pues, ¿no? Ah, querer ser como si dueños de la pista, ¿no? Pasa eso, sí. Pero de ti depende la reacción a cómo se lleva ahí, ¿no? Porque te puedo provocar y tú continúas también, o sea, sigues o respondes a esto, pues puede haber problemas. Pero si tú ignoras, dejas que esté con sus son rabietas, ¿no? Tú no haces caso a esto, pues continúa, todo continúa, tú simplemente no te dejes, no embrollar, no te dejes manipular por esto y normal, va a estar todo bien. Ok. ¿Qué tal? Buenos días, Betsabe, buenos días, Laurita, buenos días, Juanjo, buenos días, bienvenidos. ¿Qué tal? Esto de las emociones, ¿no? Del libro de la inteligencia emocional, poco donde nos habla del neocorte, los pensamientos,
¿no? También está ahí ¿no? Lo que es la ira. Son emociones, pues son emociones, ¿no? Cómo nosotros reaccionamos frente a situaciones que se nos presenta la vida. Y al inicio, pues, ¿no? Del libro, donde nos decía de que reaccionamos a veces muy rápido, porque son instintos primitivos, ¿no? Frente a un peligro, ya, sobre todo cuando es peligro, reaccionamos rápido, ya, rápido, sin pensarlo. No llega la información al neocórtex. Entonces, instintivo, ¿no? Es primitivo, también se podría decir, las reacciones. Ya, entonces, aquí de la ira tenemos que nosotros primero, ¿no? O sea, no decir que ¿qué le pasa? No, simplemente ponerte a pensar quizá ¿no? Algo, pensamientos positivos. Entonces, eso va a bajar la rabia que te podría, ¿no? Subir ahí, ¿no? La emoción. Ya, y cuando la emoción sube, ¿no? Estás con mucha ira, imagínate, la inteligencia baja, entonces ahí es donde pues, cometen cosas de las que uno se arrepiente después, ¿no? Bien, otra, otro subtítulo dice la irrupción de la ira. Vamos a ver qué nos dice. El enfado se construye sobre el enfado. Eso es otro tema ya. Bien, entonces vamos a continuar aquí, ¿no? Recuerden amigos, las lecturas las estamos haciendo de 6 de la mañana a 7 en ese horario. Y de lunes a viernes, ya de lunes a viernes. Ahorita estamos en directo en Facebook y TikTok, pero después lo subimos a YouTube. Ahí queda grabado, ¿ya? Ahí lo pueden ver. Están todos los videos ahí en YouTube, ¿ya? Bien, entonces continuando acá. La irrupción de la rabia. El descubrimiento afirma las conclusiones a que ha llegado Dolph Silman, dice, ¿no? Psicólogo de la Universidad de Alabama, ¿ya? Quien a lo largo de una exhaustiva serie de cuidadosos experimentos ha determinado con detalle la anatomía de la rabia. Si tenemos en cuenta que la raíz de la cólera se asienta en la vertiente beligerante de la respuesta de lucha o huida. Muchas gracias, Maritza. Gracias, gracias. Lucha o huida. No es de extrañar que Silman concluya que el detonante universal de enfado sea la sensación de hallarse amenazado, ¿no? Y no nos referimos solamente a la amenaza física, sino también como suele ocurrir, ¿no? Cualquier amenaza simbólica para nuestra autoestima o nuestro amor propio, como por ejemplo, sentirse tratado ruda o injustamente, sentirse insultado, ¿ya? Menospreciado, frustrado ¿no? En consecución de un determinado objetivo, etcétera. Percepciones, todas de ellas, que actúan a modo de detonante de una respuesta límbica que tiene efecto doble sobre el cerebro. Por una parte, libera la secreción de catecolaminas que cumplen con la función de generar un acceso puntual y rápido de la energía necesaria para emprender una acción decisiva, como dice Silman, tal como la lucha o huida, ¿ya? Esta descarga de energía límbica perdura varios minutos durante los cuales nuestro cuerpo, en función de la magnitud de nuestro cerebro emocional asigne a la amenaza, se dispone para el combate o para la huida. Normalmente, pues nosotros podemos reaccionar frente a algo, ¿no? Y si queremos combatir a eso o huir, es eso, ¿ya? Esa es la reacción de cosa primitiva, ¿ya? Por eso acá te dice del límbico, no te habla de, si ves límbica, respuesta límbica, eso es pues lo primitivo, ¿no? ¿Ya? No ha razonado nada, ni siquiera no lo ha pensado, simplemente una reacción rápida, ¿no? A enfrentar o huir, ¿ya?
Mientras tanto, dice oleada energética activa por la amígdala, la perdura más tiempo que la descarga ¿no? catecolamínica y se desplaza a lo largo de la rama adrenocortical del sistema nervioso, aportando así el tono general adecuado a la respuesta. Esta excitación adrenocortical generalizada puede, dice, perdurar horas e incluso días. Wow, manteniendo el cerebro emocional predispuesto a la excitación y convirtiéndose en un trampolín psicológico que provoca que las relaciones subsecuentes se produzcan en especial celeridad, sí, con especial celeridad. Esta hipersensibilidad difusa provoca por la excitación adrenocortical explica por qué la mayoría de las personas parecen más predispuestas a enfadarse en vez que ya han sido provocadas, dice, o se hallan ligeramente excitadas. Y por otra parte, todos los tipos de estrés provocan una excitación adrenocortical que contribuye a bajar el umbral de la irritabilidad. De hecho, de este modo, después de un duro día de trabajo, una persona se sentiría especialmente predispuesta a enfadarse en casa por razones más insignificantes, ¿no? El ruido o el desorden de los niños. Por ejemplo, las razones que en otras circunstancias no tendrían el poder suficiente para desencadenar en secuestro emocional. ¿Se dan cuenta? Dicen, normalmente, pues no, imagínate una persona en su trabajo, o sea, no, ha estado cansado, frustrado, de repente todo agitado, por lo tanto viene, o sea, como dura tiempo esto, ahí nos dice pueden durar horas todavía, entonces llega a casa uno cansada o cansado, pues imagínate, encuentras de repente desorden o que los niños no hayan hecho todavía sus tareas, no lo sé, y vas a terminar explotando con ellos. Pero tu cólera, tu rabia no es con ellos, sino con tu trabajo, ya sea con tu jefe, tus compañeros, no lo sé. ¿verdad? Entonces nos dejamos llevar, ¿no? Por esa cólera, rabia, ¿no? Porque en un trabajo pues no puedes quizás ni quejarte, ¿no? Que tienes mucho trabajo o que está incomodándote el jefe que sea muy estricto, no lo sé, pues estás con esa rabia quizás y no, pues no puedes expresarte. Entonces, ¿qué haces tú? Descargar con los hijos. Entonces, ahí se dice de que, pues, como nos decía, puede durar horas, ¿ya? ¿Qué más nos dice acá? Entonces, los hijos no es que te hagan renegar, ¿no? Tú decides renegar con ellos. O sea, ellos son los que pagan, como decía el plato. Sin embargo, a consecuencia de que... ¿Mm? Dice, ¿qué tal? Buenos días, Adriano. Buenos días, Laurita. Silman ha llegado a estas conclusiones después de una, dice, concienzuda experimentación. En uno de sus estudios, por ejemplo, contaba con un cómplice cuya misión era la de provocar a las personas que se habían ofrecido voluntarias para el experimento, haciendo comentarios sarcásticos sobre ellos. Seguidamente los voluntarios veían una película divertida u otra de carácter más perturbador. A continuación, se les ofrecía la ocasión de desquitarse de quien les acababa de criticar, ¿no? Pudiéndoles que valorasen lo que en su opinión, recuerden, su opinión debía pagarse, ¿no? Los resultados demostraron claramente que la intensidad de su venganza era directamente proporcional al grado de excitación que habían experimentado durante la contemplación de la película. Así pues, quienes acababan
de ver la película más desagradable, se mostraban más enfadados y ofrecían las peores valoraciones. Wow, cómo uno que tiende a influir, ¿no? O sea, influye estas cosas de como la película, todo eso. Bueno, en este caso estaban haciendo un experimento, pero pasa eso, ¿no? Es que a veces, mira, es tan fuerte en la mente, ¿no? Lo que tú ves, el cerebro, lo que ves realmente está pasando, tú ves, y otro lo que te imaginas para tu cerebro es igual. O sea, lo que te estés imaginando está pasando en tu mente, ¿no? Y lo que ves es igual, o sea, es lo mismo, no hay diferencia para tu cerebro, como decir, para tu, ¿no? Si es verdad o mentira, ¿ya? Por eso, cuando uno se imagina, ¿no? Pensamientos negativos, negativos, y el cerebro cree que está pasando, pues eso. Por eso que a veces uno se llena, se llega a alterar más y más, ¿no? ¿Ya? Es por eso. Si tienes pensamientos positivos, obviamente va a bajar eso, ¿ya? Hay que tener en cuenta mucho eso, ¿no? En lo que estemos pensando, ¿ya? Bien, aquí dice, el enfado se constituye sobre el enfado. Vamos a ver, ¿qué nos dice acá? La investigación realizada por Silman parece explicar la dinámica inherente a un drama familiar doméstico del que fui testigo cierto día que me hallaba de compras en el supermercado. Al otro extremo del pasillo podía oírse el tono mesurado y amable de una joven madre que se dirigía a su hijo con un escueto. Dice, devuelve eso a su sitio. Pero yo lo quiero, gimoteaba el pequeño, aferrándose con más fuerza a la caja de cereales con la imagen de las tortugas ninja. Ponlo en su sitio, dijo la madre con un tono de voz que comenzaba a traslucir una cierta irritación. En aquel momento, una niña más pequeña que iba sentada en el asiento del carro tiró al suelo el tarro de gelatinas que estaba mordisqueando y, al drenarse por el suelo, la madre comenzó a vociferar. ¡Toma! Dijo furiosa mientras le daba un bofetón. A continuación arrebató la caja de las manos del niño, la arrojó ¿no? a anaquel más cercano y, levantando a su hijo velozmente del suelo por la cintura, lo llevó a rastras pasillo del adelante mientras empujaba el carro amenazadoramente. Ahora la niña lloraba y el niño pataleaba protestando. Bájame, bájame. Silvan ha descubierto que cuando el cuerpo se encuentra en estado de irritabilidad, como ocurría, por ejemplo, en el caso de esa madre, y algo suscitaba un secuestro emocional, la emoción subsecuente era de enfado o ansiedad. Revestiría una intensidad especial y esa es la dinámica que invariablemente se pone en funcionamiento cuando alguien se irrita. Silman considera esta calada del enfado como una secuencia de provocaciones, cada una de las cuales suscita una reacción de excitación que tiende a dispararse muy lentamente. En esta secuencia, cada uno de los pensamientos o percepciones irritantes se convierte en un mini detonante de la descarga catalamínica de la amígdala. Y cada una de estas descargas se ve fortalecida, a su vez por el impulso hormonal precedente. De este modo, una segunda descarga tiene lugar antes de que la primera se haya disparado.
Una tercera suma a las dos precedentes y así sucesivamente. Es como si cada nueva descarga cabalgara a lomos de las anteriores, aumentando así vertiginosamente la escala del nivel de excitación fisiológica. Cualquier pensamiento que tenga lugar durante este proceso provocará una irritación mucho más intensa de la que tendría lugar al comienzo de la secuencia. De este modo, el enfado se constituye sobre el enfado al tiempo que la temperatura de nuestro cerebro emocional va aumentando. Se calienta, pues. Para ese entonces, la ira ante la que nuestra razón se muestra impotente desembocará fácilmente a un estallido de violencia. En este momento, la persona que siente incapaz de perdonar y se cierra a razonamientos, todos sus pensamientos gravitan en torno a la venganza y la represalia, sin detenerse a considerar las posibles consecuencias de sus actos. O sea, no está razonando, ¿no? Se cierra, no quiere, pero es personas que no quieren perdonar, pues, ¿no? Este alto nivel de excitación, afirma Silman, ¿ya? Alimenta una ilusión de poder e invulnerabilidad que promueve y fomenta la agresividad, ya que a falta de toda guía cognitiva adecuada, la persona enfadada se retrotrae a las más primitivas de las respuestas. Es así como las descargas límbicas prosiguen su curso ascendente y las lecciones más rudimentarias a la brutalidad terminan convirtiéndose en guías para la acción. ¡Wow! Este tema era, bueno, esta lectura dice, el enfado no se construye sobre el enfado. O sea, si uno está molesta, pues si sigan pasando cosas, o sea, los pensamientos igual no siguen, o sea, no perdona o no, simplemente no está razonando, vas a seguir con pensamientos negativos y cada vez va a ser más enfados, ¿no? Por eso se constituye un enfado sobre el enfado. Es como alimentar, pues, ¿no? Es cuando una olla express está, sabemos que está pues con mucha presión y tú sigues con el fuego, o sea, ha sido prendida, ¿no? Y va a seguir hirviendo, y hasta que pues tú ya no pones límites, o sea, lo dejas así y va a explotar, es lo mismo, ¿no? Por eso dice, no termina, en brutalidad terminan convirtiéndose en guías para la acción, o sea, pues, de explotar, ¿no? Ya, eso nos dice. Enfriamiento, un bálsamo para el enfado. Vamos a leer este bálsamo para el enfado ya. ¿Qué nos dice? A la vista de un bálsamo para el enfado. A la vista de este análisis sobre la anatomía del enfado, Silman considera que existen dos posibilidades de interpretación en el proceso. Vamos a ver. El primer modo se dice de restar fuerza al enfado. Consiste en prestar la máxima atención y darnos cuenta de los pensamientos que desencadenan la primera descarga de enojo. Esta evaluación original confirma y alimenta la primera explosión, mientras que las siguientes solo sirven para evitar las llamas ya encendidas. El momento del ciclo del enfado en el que intervengamos resulta sumamente importante porque cuando antes lo hagamos, mejores resultados obtendremos, dice. De este modo, el enfado puede verse completamente cortocircuitado. Sí, dice, antes de darle esa expresión, damos con alguna información que pueda, dice, mitigarlo. Ok.
El primer modo, ¿no? El enfado consiste en prestar la máxima atención y darnos cuenta, ahí pues los pensamientos, ¿no? O sea, no seguir pensando en negativo ni nada, sino prestar a eso, enfado que sientes, ¿no? Para poder bajar esto. Ok, continuando acá. El poder de la comprensión para desactivar la irritación resulta bien patente en otro de los experimentos realizados por Silman, en el que un ayudante especialmente grosero, cómplice en realidad del experimentador, se dedicaba a insultar y provocar a los sujetos que en aquel momento realizaban un ejercicio físico. Vamos a ver. Cuando se les brindó la posibilidad de desquitarse de su desagradable compañero, dándoles la oportunidad de estimar sus aptitudes para un posible trabajo, acometieron la tarea con una mezcla de enojo y complacencia. Ya, en cambio, en otra versión del mismo experimento, una mujer entraba en la sala después de que los voluntarios hubiesen sido provocados e inmediatamente antes de que se les diera oportunidad a desquitarse y hacía salir al cómplice del lugar con la excusa de que acababa de recibir una llamada telefónica urgente. Cuando éste salía, se despedía, ¿no?, despectivamente de la mujer quien, sin embargo, parecía detonarse el comentario con muy buen humor, ¿no?, explicando a los demás que su compañero se hallaba sometido a terribles presiones porque estaba muy nervioso ante una eminencia de un examen oral. O sea, mira cómo, ¿no?, la cambian, pues, ¿no? Ves que, o sea, no le han dado tiempo para que reaccione, dice, ¿no? Entonces, ya, ¿qué dijeron? De que pues tenía un examen, ¿no? Entonces ya cambia esto, porque uno cuando tiene una entrevista o examen, ¿cómo se pone, no? A veces irritante, nervioso, entonces uno ya entiende, ¿no?, por lo que la otra persona está pasando. Baja la tensión. ¿Ves? Entonces, eminencia de un examen oral. En este caso, la explicación ofrecida a veces pareció despertar la compasión, ¿no?, la compasión de los sujetos del experimento, quienes, cuando tuvieron la oportunidad de desquitarse, ¿no?, rehusaron hacerlo. Este tipo de información atemperante parece, pues, permitir la reconsideración del incitante, que desencadena el enfado. ¿Mm? Sin embargo, como decíamos anteriormente, también existe otra posibilidad de desarticular el enfado, que, según Silman, solo resulta posible en casos de irritación moderada y, por el contrario, no funciona a niveles más intensos. Si cuando es muy fuerte, ya uno está pues muy enojado, ¿no? No puedes decirle cosas o de repente hablar cosas que se ríe o cambiar eso, ¿no? No resulta porque están muy enfadados. Es más, a veces esto les irrita aún más, ¿no? Cuando quieres desviar esta emoción o llamar la atención de otra manera, ¿no?, para bajar eso. O meter, digamos, no sé, un chiste o algo, no, más les irrita, ¿no? Por eso dice que, bueno, no funciona en niveles más intensos. Debido a lo que el mismo Silman denomina incapacidad cognitiva. O sea, ya no está razonando, pensando, simplemente está pensando más, digamos, en el ira, lo que está sintiendo, ¿no? ¿Qué impide a las personas razonar adecuadamente? O sea, no están razonando ya, ¿no? Cuando está alto, como se dice, esa, ¿no?, emoción, o sea, esa ira, esa rabia, cuando está alto, no razona, no razona. Por eso, pues, que, o sea, pues, la inteligencia y, ¿no?, pueden cometer actos ahí. Ok, dice cuando la gente, ya de razonar, cuando la gente se halla sometida a un nivel de irritabilidad muy intenso, tiende a infravalorar los posibles mensajes de la información mitigante,
con frases tales como esto es intolerable, ¿no? O como afirma Silman, con una delicadeza, ¿no? Con una suma delicadeza, con las más burdas ¿no? procacidades de que nos brinda nuestro idioma. ¿Ves? Ahí nos dice, entonces, controlar estas emociones, ¿no? O sea, no dejar que suba, como se más alto, podemos controlar, no podemos ya razonar, ahí pueden venir los pensamientos positivos. Entonces, ¿cómo ustedes reaccionan, ¿no? Frente a algo o, ¿no? Vieron algo o si es directamente con ustedes, porque a veces simplemente ven, ¿no? Ustedes, digamos, son los, ¿no? observadores, también se molestan a veces, ¿no? Porque no permiten ciertas actitudes, ¿no? Quizás de injusticia, ¿ya? Y otros también que ignoran, pues, ¿no? Ya ahí. A veces resulta, recuerdo una vez una maestra para mí era, ya me contó de que su padre falleció defendiendo a una señorita, ¿no? Dice, era de noche, en una calle peligrosa, su papá estaba caminando por esa calle y vieron a una señorita que agarraron unos hombres, ¿no? Imagino ella, a él le pareció injusto, es más, como tenía hija, se habrá imaginado, no, no, podría ser mi hija, yo imagino que salió en defensa, pues al señor lo asesinaron, ¿ves? Así a veces pasa, ¿no? Ya. Bien, amigos, entonces nos quedamos hoy en esta parte donde dice el enfriamiento. Ya mañana lo continuamos con ese tema, el enfriamiento, la falacia de la catarsis. Eso que bien. Bien, nos vamos a quedar aquí ya, que un poquito antes de todo. ¿Qué tal? Buenos días, Candy. Sé de todo un poco. Buenos días, buenos días. Bienvenidos. Bien, recuerda que las lecturas lo estamos leyendo todas las mañanas a las 6 de la mañana. Bueno, de lunes a viernes, no todas las mañanas, de lunes a viernes. Ya ahorita estamos en TikTok y en Facebook, pero queda grabado también en lo que es YouTube.